Muy buenas tardes a todos. Estamos aquí reunidos en esta tarde, disfrutando también del clima, de las condiciones que tiene nuestro país y hacemos un saludo especialmente a nuestros participantes. Estamos en una reunión de la red de juristas marino-costeros. Esto es una red pues, que es, dentro de sus objetivos está promover todo lo que es el conocimiento, incluso desde las ciencias básicas, para tener un mejor enfoque en nuestra gobernanza de nuestros territorios marinos, marítimos y costeros también. Entonces, tenemos aquí pues un invitado muy especial en la sesión de hoy, que es el doctor Camilo Botero. El doctor Camilo Botero está junto con otras universidades organizando un taller sobre el marentorio. Y la idea en esta sesión de hoy es que podamos pues, compartir, el doctor Camilo Botero brevemente nos va a compartir qué es el marentorio, por qué es importante conocer, por qué es importante hacer este taller sobre el marentorio, especialmente dentro de lo que es la población universitaria en nuestra región, en nuestro país. Doctor Camilo Botero, muy buenas tardes. Qué gusto tenerlo con nosotros de nuevo aquí en la red de juristas marino costeros. Muchas gracias, doctor Alejandro, por la invitación, por haber propuesto esta interesante actividad. Aquí estamos listos para que conversemos muy brevemente, en 15 minutos me han pedido, estilo conferencias de estas veloces. Vamos a contar qué es el marentorio. Bien, entonces para comenzar voy a compartirles entonces mi pantalla y voy a colocar mi cronómetro para que podamos contar un poco qué es esto que nos dicen que es el marentorio. Bueno, lo primero que debemos tener en cuenta es que el marentorio es, ante todo, surgió como tal de una ponencia, la ponencia de como miembro correspondiente de la Sociedad Geográfica de Colombia, en la cual escribí un libro. Cuando uno entra a ser miembro de una academia de ciencias, normalmente tiene que hacer una ponencia, y en la Sociedad Geográfica eso va acompañado de un libro que se debe publicar. Y el libro, entonces yo decidí ponerlo a girar alrededor de un concepto que siempre me ha dado vueltas en la cabeza y que me ha costado mucho trabajo, incluso hasta escribir, y era el territorio marino costero. Busquemos otra forma de decirlo mejor. Y ahí surgió el tema del marentorio. Y el libro, que de hecho ahí está el enlace del cual se puede descargar esta presentación. La idea es que la tengan todos los asistentes. Por eso es importante diligenciar el listado de asistencia para que se les pueda también enviar la presentación. Y ahí se puede descargar el libro. Sin embargo, más allá del libro, el marentorio como tal es un término y ha ido tomando un poco de fuerza. Hay un cortometraje que hicimos desde la Universidad Sergio Arboleda, que de hecho se hizo en el 2019, pero se publicó en el 2020, que se llama Marentorio, un juego de niños. Como ustedes pueden ver ahí también está el enlace de YouTube, al cual ustedes pueden ir cuando tengan la presentación. Es un cortometraje de 8 minutos, no vamos a verlo ahora, evidentemente, pero sí nos deja una pregunta central, y ¿es el ordenamiento del mar y la costa un juego de niños realmente? Y pues bueno, ya tenemos dos referentes directos, un referente que es el libro, un referente, digamos, físico, impreso, que es el libro, y un referente audiovisual, que es el cortometraje. Pero en realidad, ¿qué es el espacio marino costero? A la izquierda ustedes pueden ver el mapa que nos han enseñado, y tristemente nos siguen enseñando en el colegio, que nos colocan en todos los lugares que hablan como tal de Colombia, y entonces este es el mapa que seguimos nosotros viendo que tenemos ahí, pero que en realidad es un mapa que no es geográficamente correcto. ¿Y por qué no es geográficamente correcto? Porque primero, San Andrés no está ahí. Segundo, no es así de grande San Andrés. Tercero, se nos está olvidando todo ese mar, por el cual de hecho ahora seguimos en litigios con Nicaragua, que como pueden ver ustedes a la derecha está muy cerca del archipiélago de San Andrés, mucho más cerca de lo que está Colombia. Hay un referente histórico que lleva a que nosotros tengamos
soberanía sobre este archipiélago, pero seguramente si siempre nos hubieran explicado que Colombia tenía no la forma, está como un lagarto, ¿cierto? Ahí ido volteado como un dinosaurio, sino que tiene esa forma distinta con el mar, no estaríamos en esta situación. Entendiendo el término marentorio, hay que partir de territorio, viene de ahí, de territorio. El territorio lo dice un capitán retirado, investigador que admiro mucho, el capitán Rafael Stier, él, en todo lo que fue el documento de política para la Política Nacional Ambiental de Zonas Costeras, hacían una descripción ahí con los demás autores de qué es territorio. El territorio es una mezcla de espacio en el que ocurren cosas, un territorio implica espacio, implica una autoridad que ejerce esa soberanía, ¿no? O dominio en ese espacio, pero además una función social, o sea, es decir, una función de servicio para la sociedad. Pues bueno, esto que cumple la tierra, el territorio, también lo cumple el marentorio. Entonces podemos ir a la etimología del término. ¿Qué es el marentorio entonces? Viene primero, hay otro término que se ha visto, sobre todo en Chile, lo comentan, el maritorio. O el maritorio, como que todavía el mari, como que no queda bien claro, fue como demasiado pegado de territorio. En cambio, el marentorio, el maren viene de la palabra mar en latín. De hecho, los romanos, buena parte de su fortaleza como imperio es porque ellos consideraban al Mediterráneo, el mar Mediterráneo, que era su área de acción, como el mare nostrum, o sea, nuestro mar, había una apropiación, una identidad por el mar. Y bueno, el sufijo también del latín torio, que significa pertenencia o lugar. Es decir, ¿qué es el marentorio? Que esperamos que algún día la Real Academia Española adopte el término y la definición deberá decir el mar que pertenece a una nación o que nos pertenece como nación. Recordemos, yo sé que muchos de los que nos están acompañando acá, muchas son estudiantes de Derecho, y recordarán que no es lo mismo el gobierno, el Estado y la nación. Son tres conceptos totalmente distintos. El marentorio pertenece a la nación, no al Estado y mucho menos al gobierno. Y es que además aquí a nivel geográfico confluyen muchas cosas. Vamos a tomar el ejemplo de Santa Marta, de donde pues la institución con la que yo presto mi servicio, la Sergio Arboleda Santa Marta, está allá. Y vamos a tomar de caso de estudio Santa Marta, que además es un caso de estudio interesante por la Sierra Nevada. Tenemos un territorio, ¿cierto?, municipal, es decir, un área, ¿cierto?, que es municipal, los límites del distrito de Santa Marta, pero también hay unas cuencas, ¿cierto? Hay unas áreas que se definen precisamente por esos ríos o esos fuentes de agua que se pueden también, en el espacio hablamos, ¿no? Se pueden definir, pero también un territorio costero, es decir, esa delgada franja que va entre el mar, entre la tierra y el mar, entonces es precisamente eso, la costa. Y está el mar es la superficie líquida como tal. Bueno, todo esto junto confluye en una sola. En las 4 diapositivas yo les estaba hablando de lo mismo, les estaba hablando del marentorio de Santa Marta, porque precisamente estamos nosotros aquí mostrando todas esas diversas capas de realidad que están en el mismo lugar, en el mismo espacio. Es decir, este viene a ser realmente nuestro marentorio, la unión de las 4. Pero resulta que no solo es entender el término, no es solo saber que hay un espacio. Dijimos que espacio era un componente del marentorio, del territorio, pero además hay una función social. Entonces tenemos una estructura de análisis del marentorio. ¿Cómo entendemos el marentorio? Bueno, una investigación en que participamos con otras investigadoras, se hizo un inventario de todas las intervenciones costeras del Caribe, por ejemplo, como un ejemplo, y se encontraron 2.742 intervenciones costeras diferentes en 29 tipologías. Es decir, el ser humano ya ha ocupado prácticamente todo el marentorio. Aquí hay un listado, nosotros lo dividimos en las unidades ambientales costeras que define el decreto 1120 del 2013. Y vemos, por ejemplo, que hay 971 asentamientos de baja densidad, 738 espolones, 63 vías y carreteras, 67 instalaciones turísticas. Es decir, nosotros tenemos un montón de actividades, el ser humano tiene un montón de actividades en ese espacio. Pero ¿qué uso y actividades son las que tienen que estar? ¿Cómo se armonizan entre ellas? Bueno, lo primero es que para promover o garantizar esa organización armónica, debemos de diferenciar usos costeros de actividades económicas.
Los usos costeros se refieren a decisiones de ordenamiento, ¿cierto?, que se caracterizan porque no tienen interés económico como principal motivación. Su principal motivación es la satisfacción de necesidades de desarrollo humano. Dentro de esos usos está, yo puedo, digamos que como Estado, decidir que el marentorio se va a usar para hacer espacio natural, es decir, un área protegida natural pública o privada, o para que haya asentamientos humanos, bien sean ciudades grandes de alta densidad o pequeñas de baja densidad, o residencias de lujo o asentamientos palafíticos, ¿cierto? Segundas residencias. También que se coloquen instalaciones, infraestructuras como muelles, como vías, paseos y camellones, hacer obras de defensa costera, vías férreas, instalaciones eléctricas. O incluso se puede decidir que sea un emisor o receptor de vertidos. Yo puedo decir que un área, como ocurre en Santa Marta, en Cartagena, va a haber un emisario submarino y una parte del agua va a quedar para ese uso exclusivo, porque donde hay un emisario no puede haber pesca, no puede haber turismo. También para la defensa de inseguridad. Es decir, que haya instalaciones militares en tierra, que haya una base o que haya un batallón, que haya estaciones de policía. Eso es un uso social que se le está dando a ese espacio. Y también el patrimonio cultural, las tradiciones locales. En nuestro país, que es tan diverso, gran parte de la riqueza de nuestro país es por la misma diversidad cultural. Viene a raíz de que hay zonas ancestrales, hay una zonas ceremoniales, hay producción de artesanías, todo esto alrededor de ese concepto del mar y la costa. Pero además de esos usos sociales, como se dan cuenta, nada de lo que hemos dicho antes busca un lucro, pero sí económico, es decir, que haya un lucro para alguien. Y aquí tenemos 5 categorías de actividades económicas. Las extractivas o primarias, es decir, aquellas en que simplemente se extraen los recursos naturales. No hay ningún mérito en realidad en términos de que se genere más las salinas o la minería. En realidad lo que hacen los pescadores, los petroleros, los mineros es ir y extraer lo que hay ahí, ¿cierto? El mérito está en la tecnología para extraerlo. También por eso es que se debe controlar tanto, porque no son ilimitados. Luego vienen las actividades básicas o las tienen que ver. Está la agricultura, la maricultura, la ganadería, la extracción de madera o la silvicultura. Sí, cualquier otra actividad del sector primario de la economía, pero que no solo es extraer, sino que implica una tecnología para generar la producción. Las actividades industriales, que es sector secundario de la economía, es decir, que hay una transformación de una materia prima en otro producto. Es totalmente dependiendo de la costa, o por el oleaje, la industria naval, las desalinizadoras o por ejemplo, las siderúrgicas, incluso la energía térmica, se benefician mucho de estar en el marentorio. Luego viene la cuarta categoría, que es todo lo que es ligado al comercio y al transporte marítimo. Pensemos en barcos, pensemos en puertos, pensemos en carga, en mercancía, en pasajeros. Todo lo que tiene que ver, hay diferentes tipos de transporte, diferentes tipos de puerto. Todo esto hace parte de esta categoría. Y finalmente la categoría de turismo y recreación, porque no solo se hace turismo. Es verdad que es un turismo de sol y playa, turismo de naturaleza, avistamiento de ballenas, pero también hay actividades recreativas como el golf, como la recreación urbana, la pesca deportiva, que también a veces la convertimos en turismo. Pero también quienes vivimos en la costa solemos ir también al marentorio a recrearnos sin necesidad de que medie una actividad económica de por medio. Pero bueno, teniendo en cuenta eso, viene una pregunta, quizás la más importante desde el punto de vista jurídico, y es, ¿quién es la autoridad en el mar y la costa? ¿Cierto? Dijimos espacio, ya hablamos del espacio. Dijimos función social, ya vimos cómo cumple una función social el marentorio. Pero bueno, ¿y cuál es la autoridad que ejerce soberanía? Bueno, lo primero es que debe haber un marco legal que le dé competencias, legitime viene de ley, legitime esa autoridad. En general, lo que debe tener que es una ley de costas es una regulación que coloca las bases para delimitar el espacio costero. Tengo que todo delimitar.
Esto va ligado al derecho administrativo. Pero además de eso, esta configuración del espacio costero tiene unos objetivos. Entonces, ¿qué busca realmente? ¿Qué debería buscar una ley de costas? Reducir, prevenir o solucionar conflictos intraestatales y estado particulares en ese marentorio, en ese territorio marino costero. Bueno, ¿y cuáles son los asuntos sustantivos de una ley de costas? Primero, debe establecer los usos y actividades públicos y privados permitidos. Es decir, qué se puede y qué no se puede hacer. Establecer los plazos para concesiones, para deslindes, mínimo debe decir en qué momento debemos de tenerlo y determinar mecanismos de coordinación entre el Estado. Acordémonos que estamos mirándolo todavía desde una visión de derecho administrativo. ¿Y quiénes son los académicos? Quienes trabajamos en la academia y vemos la necesidad de que haya una regulación clara, pertinente y oportuna de la costa. Muchos funcionarios conscientes de que se necesita ese marco de acción, ese marco legal claro, oportuno y pertinente. Y muchas veces los partidos de enfoque social o socialista, porque entienden que primero están los usos sociales, prioriza el bien general sobre el particular. ¿Y qué debería tener una ley de mares y costas entonces en el siglo XXI? Bueno, primero hay que tener en cuenta que hay tipos de leyes de costas. Hay unas que, como las clásicas que hemos trabajado, la que hay en España, la que hay en Cuba, en que lo que se busca es fortalecer la gobernabilidad, es decir, proteger los bienes de uso público. Luego hay otro tipo de ley de costas, que son más ligadas a la gestión integrada costera y marina, y otra hacia la ordenación espacial marina y costera. Pero realmente la ley de costas, una visión amplia, debería ser una ley para que entre todos protejamos y disfrutemos, usufructuemos, ¿cierto?, los mares y la costa. O sea, para que la nación como tal se beneficie toda de ese espacio. Es decir, que hay que tener muy en cuenta la filosofía de una ley de mares y costas. Esa costa para disfrute y usufructo de todos implica combinar aspectos coercitivos con participativos, gradualidad en la recuperación del espacio costero. Esto tiene que tener un sustento político muy fuerte y para eso hay que tener en cuenta que los bienes de uso público son un espacio común. No debe quedar la duda, son un espacio común. Y entonces aquí vemos que hay dos visiones, la de gobernabilidad y la de gobernanza. La de gobernabilidad, que es una visión de arriba hacia abajo, es decir, donde el Estado, ¿cierto?, a través del imperio de la ley, le dice al ciudadano qué puede y no puede, o qué puede o qué no puede, y la gobernanza, que es una visión más de abajo hacia arriba, en el cual es el ciudadano el que le dice al Estado cuál es su voluntad, y el Estado finalmente, todos los funcionarios públicos del presidente de la República a cualquiera que nosotros podamos ver en cualquier oficina, en cualquier entidad, son empleados nuestros. Nosotros cuando vamos a elecciones, lo que estamos es contratando al nuevo mayordomo del Estado, en realidad, pero son nuestros empleados. Entonces, esa es la visión de gobernanza. Somos los ciudadanos quienes le damos ese mandato, y una ley de mares y costas debería de tener esa visión de gobernanza. Entonces, aquí vemos que una ley de mares y costas debería privilegiar precisamente que no haya espacios privados dentro de lo público. Ya para terminar, las competencias, que se me va el tiempo, ya llevo 1 minuto y medio pasado. Las competencias de las autoridades en el marentorio, y aquí yo vuelvo al cortometraje. Cuando ustedes lo puedan ver, y es que hay 4 autoridades importantes en el mar y la costa: la autoridad ambiental, la autoridad marítima, la autoridad social y la autoridad económica. La autoridad ambiental, su marco de competencias es la susceptibilidad geomorfológica, todos los temas de impacto ambiental y conservación. La autoridad marítima es la restricción o autorización de acceso y uso del marentorio. La autoridad económica es velar por esa interacción armoniosa de actividades económicas, y la autoridad social es interacción armoniosa de los usos sociales. Y hay unos indicadores de gestión pública de la autoridad económica, que haya una estabilidad económica. Eso es lo que tiene que hacer esa autoridad. Ese es su mandato, su competencia principal. La autoridad social, pues que haya un bienestar de la población. La autoridad ambiental, que haya una protección ecosistémica a partir de ese nivel de impacto ambiental, ¿cierto? Y finalmente la autoridad marítima, que se mantenga en la integridad del dominio público. Y bueno, ¿cuál es el siguiente paso? Con esto ya voy terminando. Bueno, ese cortometraje, nuevamente aquí lo muestro. Ese cortometraje habla de un juego. Bueno, ese juego se está desarrollando en este momento.
no es fácil hacer un juego de mesa que sea colaborativo, es decir, no es un juego donde alguien gana y otros pierden, porque es que la gestión del mar y la costa no puede ser un lugar donde gana la autoridad ambiental y pierden las demás autoridades y pierden los ciudadanos, o gana el sector portuario o el turístico y perdemos los demás. Que la gestión del marentorio es algo donde todos tenemos que ganar y no hay otra forma que colaborando. Ya existen muchísimos juegos de mesa colaborativos. Muchos de quienes nos acompañan aquí son estudiantes todavía con mucha curiosidad. Muchos de los profesores también tenemos curiosidad, pero sobre todo invitación a ustedes. Superen el parqués, superen el dominó, superen el monopolio, superen el Risk y váyanse a los juegos de mesa colaborativos. Sálganse del celular y vayan otra vez a la mesa. No saben lo que se van a divertir. Esperamos pronto estarles contando del marentorio como el juego del ordenamiento del mar y la costa. Bueno, muchísimas doctor gracias por su Camilo. atención. Doctor Camilo, es que no se vaya todavía, mire, usted nos está invitando a un juego en un día a las 4 de la tarde. ¿Por qué no nos cuenta entonces algo específico sobre ese juego? ¿Cómo hay que llegar preparados? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Hay que llevar crispetas? ¿Hay que llevar cerveza? ¿Qué hacemos nosotros para disfrutar de ese marentorio que nos está usted proponiendo acá en esta tarde? Sí, pues muchas gracias, José Alejandro. Sí, la idea precisamente es que el próximo miércoles 29, o sea, justo en 15 días, vamos a tener un taller con todo el sector académico, por eso también aprovechamos también para invitarles, en el que vamos nosotros a mirar precisamente sobre ese tema de autoridad, qué se debería legislar en el mar y la costa. Esto es un taller como tal de un proyecto de investigación, y ahí lo que vamos a hacer es, vamos a entre todos, porque los insumos vienen de todos, vamos a trabajar con una herramienta llamada Mentimeter, que nos permite a nosotros poder recibir insumos de parte de ustedes. ¿Qué es recibir insumos? Que nosotros vamos a contarles un poco del proyecto, un poco de en qué consiste, como tal esa actividad que estamos desarrollando. Y luego les vamos a hacer preguntas y ustedes nos las van a contestar. Y todos vamos a ver las respuestas de todos. Este taller tiene una duración de 1 hora larga, 1 hora y media, según como vayamos viendo que la interacción. Y lo interesante es que estos resultados van a ir no solamente a los resultados de investigación, sino que nosotros hemos ido logrando un gran apoyo del Senado de la República, especialmente la Comisión de Ordenamiento Territorial y del Centro de Altos Estudios Legislativos del Senado. Y la idea es que todo esto lo podamos nosotros pasar, todos esos resultados, esos insumos, directamente al Senado. Es decir, que pasemos de jugar. La idea es que cuando se tenga ya el juego terminado del marentorio, ustedes puedan ir. La idea es que lo encuentren ustedes en el Pepe Ganga, en cualquier almacén, ¿cierto?, donde haya de juegos. Además de eso, ustedes también sepan que la idea es poner a jugar a todas las autoridades del marentorio, la idea es poner a jugar a los senadores, la idea es poner a jugar a todos, porque esto es de todos los ciudadanos. Y uno de los primeros pasos en este juego es esa actividad del 29 de septiembre, 4 de la tarde. Pues bien, doctor Camilo, entonces la cita es, ya no la confirmó. Le recordamos a todos, por favor, ya está habilitado en el chat de esta sesión la lista de asistencia para que diligenciemos de forma que podamos llegar ya para hacer ese taller con la información de los participantes que estuvieron en la sesión de hoy y con todas las inquietudes que seguramente se continuará manifestando durante ese taller, que será desde luego una experiencia de aprendizaje única, y que pues aquí dentro de esta comunidad académica en el que está el doctor Roberto Lastra, está también la doctora Ana Lucía, estamos creando toda esta expectativa con otras universidades también, la Universidad Bolivariana en Montería, la Universidad de la Costa, la Universidad Libre, de lo que pues aquí estamos participando los estudiantes del semillero de Derecho Económico, Medio Ambiente y Territorios y demás, de la Universidad Libre. Están aquí con toda esta comunidad académica muy interesada en ese marentorio. Bien, si no hay alguna pregunta de algunos participantes que quiera hacer para poder Yo quisiera, dar por terminada la sesión, sí.
yo quisiera antes entonces alguna pregunta, igual hacerles una invitación a que tenemos nosotros creado en la Cerro Arboleda el Observatorio Legislativo Marino Costero, al cual se pueden apuntar todos. Por ahí también vamos a enviar la invitación del evento dentro de 15 días. Y para inscribirse simplemente desde Telegram, usamos Telegram porque yo siempre digo, tener Telegram es a WhatsApp como tener un carro pequeñito y en cambio tener un 4x4 que es Telegram, puedes estar en todo. No es uno, ahí está la dirección, t.m barra olmc-usergio-sm. Es el canal de Telegram del Observatorio Legislativo Marino Costero, por el cual nosotros todos los días estamos mandando información de la actividad legislativa que se va generando. Así que también por ahí se van a enterar un poco más de este evento y las siguientes cosas que hagamos. Así que les esperamos en las redes sociales también. Muy bueno que tengamos ese canal disponible. Ok, bien, no encuentro preguntas de ninguno de los participantes. Bueno, me imagino que se están reservando todos para ese juego que vamos a tener el próximo 29. Bien, pues no siendo más, damos por terminada la sesión de hoy. Les agradecemos de nuevo su participación y por favor, pues allí ya queda disponible el link de nuevo para que por favor diligencien sus datos y sus nombres de forma que la comunicación pues se pueda mantener durante todo este tiempo con ustedes. Que estén muy bien y feliz tarde.